Tu mente es poderosa, pero ¿sabes cómo funciona? En Cerebro Renovado, el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández te compartirán cómo el cerebro puede regularse y establecer patrones que permanecen en el tiempo, modulando la neuroplasticidad cerebral. Así, tu cerebro mejora el enfoque, maneja el estrés y potencia tu pico de rendimiento. Nuevas soluciones a través de la neurociencia, una nueva forma de vivir. Cerebro Renovado. Activa tu mente, transforma tu día. Buenas, Dios les bendiga. Le habla el licenciado Roberto Fernández en una serie más de este programa Cerebro Renovado, donde configuramos, explicamos la alianza constante de la ciencia, cualquiera que sea, tanto fisiológica como del cerebro, con la palabra de Dios. Hoy estaremos tratando una serie de programas, lo más probable sean 2 o 3, sobre las 7 emociones que existen en el ser humano y cómo la Biblia y la programación neurolingüística de diferentes maneras trabajan simultáneamente para afrontarlas. Y como siempre me acompaña mi esposa, la neuropsicóloga clínica Jocelyn Hernández, y tenemos un invitado especial, también profesor mío de programación neurolingüística o neurocoaching, el profesor CEO de Neurocoaching Academy, José Rivera. Bienvenido, Dios le bendiga. Gracias. Qué gusto, un placer todos nuestros oyentes hermosos. Es de gran bendición nuevamente estar aquí este año. 2026, nuevos retos, nuevas emociones, nuevas experiencias. Y este tema hermoso donde nos dice recuperando el equilibrio. Y hay veces que pensamos, profesor, hay veces que pensamos como que no, el equilibrio en mis pies. No. El equilibrio centrándonos nosotros en lo que es la palabra de Dios, pero esta vez hemos traído al profesor aquí de Neurocoaching Academy. Ha sido una hermosa experiencia compartir con él, ¿verdad? Mientras nos preparábamos, era hermoso, sacábamos este tema, equilibrio. El equilibrio donde nos lleva, ¿debe ser constante o debe ser una vez al año? El equilibrio debe ser constante. Constante. Entonces, es algo que vemos esa carencia día a día en poblaciones tanto infantiles, adolescentes, jóvenes, adultos y geriátricos. Y hoy es un momento para que hoy tú te detengas en este programa y escuches específicamente, como nos hablaba el licenciado, sobre lo que es ira, que muy probable lo conocemos, miedo, alegría, asco, sorpresa y también tristeza y desprecio. Tal parece que son parecidas, pero no son iguales ninguna. Y lo vamos a aplicar según la palabra del Señor, porque dice la palabra que específicamente ninguna ciencia va por encima de Dios. Así que presta atención, siéntate, busca a tu gente, busca tu cafecito, busca tu aperitivo, lo que sea, refrigerio, búscalo, siéntate un momento y escucha este hermoso programa. Profesor, ¿qué tenemos que hablar sobre la ira? Bueno, la ira es una respuesta que tenemos todos los seres humanos que, como toda emoción, las emociones tienen la finalidad de ayudarnos a afrontar las diversas situaciones. Es un proceso adaptativo. La ira nos llena, desde una perspectiva de la sobrevivencia, nos llena de energía para poder afrontar ese desafío ¿verdad?, que en ese momento dado estamos experimentando. Sin embargo, como toda emoción, si la transitamos o la gestionamos donde ya sentimos que la ira nos controla a nosotros, pues entonces ahí podemos tener ¿verdad?, unos efectos no deseados. La ira pasa a ser, Proverbios 15:1, nos exhorta, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La ira es una emoción bien fuerte y, como usted dice, nos impulsa bastante. Exacto. Por eso es importante que cuando estemos viviendo momentos donde nos percatamos de que tenemos ira, que podamos detenernos, trabajar con nuestra corporalidad, porque la ira, como toda emoción, también tiene unas expresiones corporales. Quizás inhalar, relajarse un poquito
para poder responder de una manera clara ante la situación que estoy viviendo, o como dice la palabra, ¿verdad? Poder responder de una manera donde hay una sabiduría. La ira es como una señal, algo está sucediendo en mí, cómo elijo gestionar esto que estoy viviendo para tener un resultado deseado. Y como sabemos que nos ven muchas personas, pues para nadie es un secreto que el exceso de glutamato, que es un neurotransmisor, pues infiere sobre la ira, el poco control de los impulsos, y a nivel eléctrico, pues sabemos que es una onda en el cerebro que va de 18 a 36 Hz, que cuando se exacerba, pues entonces provoca ira porque hay poco control de los impulsos en la corteza prefrontal derecho, porque hay hiperexcitabilidad en la amígdala. Eso es a nivel de lo que sucede en el cerebro. Ahora, ¿qué herramientas podemos encontrar dentro de la programación neurolingüística para enfrentar la ira? Definitivamente, el primer paso sería generar conciencia de lo que estoy experimentando en ese momento. Y la manera más clara es a través de lo que mi corporalidad me está diciendo, cómo estoy respirando, qué áreas de mi cuerpo se están tensando, y también cuál es el pensamiento que sigue alimentando y dándole curso de acción a la ira. El primer paso entonces sería reconocer en qué estado estoy, cuál es la emocionalidad que tengo, y trabajar de manera inmediata desde mi corporalidad, porque la corporalidad habilita unas expresiones de la ira, una manifestación particular. Perdóneme un momento, y es bien importante aclarar que este tema de la ira y esa emoción va acompañada de un impulso físico, físico o verbal también, que es importante poderlo detenernos, entenderlo, controlarlo, como usted está mencionando, identificar en el momento que estamos. Y la corporalidad no es más que la respuesta fisiológica o la somatización de un evento de hiperexcitabilidad dentro del cerebro. Pero es muy, muy bueno si nos pudiera seguir explicando qué herramientas, cómo pueden los televidentes, radio oyentes, las personas que nos ven a través de streaming, que todo sale en simultáneo, radio, televisión y streaming, cómo pudieran ellos trabajar, ¿verdad?, sobre ese problema. Desde la programación neurolingüística y neurocoaching hay 3 dominios que no trabajan de manera independiente el uno con el otro. Sería las emociones. No podemos no emocionar. Ya yo quisiera decir, voy a moverme hoy sin emociones. Continuamente estamos emocionando. En estos momentos, mientras estamos dialogando, hay un sinnúmero de emociones. Las personas que nos escuchan también están viviendo emociones particulares. Por lo tanto, uno de los dominios es el dominio de las emociones. El otro es la corporalidad. Y el otro sería el lenguaje, es decir, las narrativas que tengo sobre ese acontecimiento. Cada uno de esos dominios trabajan como un imán, se atraen uno al otro. Cuando estoy bajo una emoción particular, hay una conversación interna consona con esa emoción, y hay una corporalidad también consona con esa emoción. Por lo tanto, ¿cómo voy a manejar la ira para que la ira tenga un efecto deseado en mí? Me genero conciencia primero de qué me estoy diciendo sobre el acontecimiento o el evento que estoy afrontando. Si cambio esa narrativa, si cambio esa conversación, le va a seguir las emociones. Correcto. Y le va a seguir la corporalidad. Y es muy cierto lo que usted está diciendo, porque Salmo 37:8, una herramienta que la palabra del Señor nos da es: deja la ira y desecha el enojo. Son dos específicas instrucciones. Exacto. Son 2 específicas emociones que están muy bien alineadas, muy bien acompañadas. Y nos está diciendo que deja. No nos está diciendo toma, manténla, ejecuta. No, deja. Claro. ¿Ves? Entonces ahí no te excites de manera alguna a hacer lo malo. Y esa es parte de nuestro desafío ante una sociedad donde constantemente, a través de la música que se escucha, de tipo de programación en las televisiones, en las películas, se resalta la violencia como una respuesta legítima. Sin embargo, requerimos aprender a que podemos tener una relación sana y saludable con el otro, aunque no me guste, ¿verdad?, necesariamente lo que esté sucediendo con esa otra persona. Puedo irme por encima de eso
si establezco una mirada distinta o hago sentido de una forma diferente sobre ese acontecimiento. Es decir, que al modular la manera que pensamos, hablamos y entendemos el modelo de mundo de otra persona, podemos cambiar nuestro comportamiento ante un evento que normalmente provocaría falta de control de los impulsos, o como se le llama en la Biblia, falta de dominio propio. ¿Es posible? Sí, es como tener un repertorio de respuesta. Correcto. Yo puedo responder ante una situación desde la ira. De igual manera, puedo responder desde la compasión, desde la misericordia, desde el amor sin condiciones. Y eso me permite no solamente yo transformarme en el proceso, porque voy a experimentar la experiencia de una manera diferente, también permite yo poder ayudar a la otra persona a transformarse como respuesta al tipo de conversación que estamos teniendo. Si una persona tiene ira, y se acerca a mí con ira y yo le respondo a su vez con ira, pues lo que estamos haciendo es alimentando algo que al final del día no nos va a ayudar. Pero digamos que esa persona llega ante mí con ira y yo me mantengo sereno, escucho a la persona, le muestro compasión, conexión, empatía. La ira de esa otra persona eventualmente se va a disipar, porque las emociones, todas las emociones son contagiosas. Si una persona viene donde mí con ira, mi tendencia va a ser responderle con ira, porque nos afectamos mutuamente. No podemos decir que en una conversación yo no cambio. Ante una conversación, la otra persona experimenta algo y yo lo experimento también. ¿Qué yo quiero hacer? Cuando me ilumino con la palabra, ya yo tengo un norte, ya yo tengo un objetivo, hay un valor que me guía. Por lo tanto, ahora mis emociones en cierta medida están iluminadas, porque me muevo hacia algo mayor, hacia un objetivo mayor. Me muevo ante la fortaleza, ante la presencia del Espíritu, ante la presencia de mi noción, de mi relación con Dios, para poder entonces hacer algo útil. Quizás el planteamiento sería, ok, tengo ira, ya que no puedo decir que la ira deja de manifestarse en mi vida, porque sigo siendo ser humano, podría plantearme, cuando tengo ira, ¿qué puedo hacer que sea útil con mi ira? Wow. ¿Cómo puedo utilizar mi ira para entonces lograr algo favorable? Porque la ira nos ayuda en muchas circunstancias. Cada uno de nosotros puede pensar cuándo la ira me ha favorecido. Y podemos encontrar que la ira a veces nos permite tomar decisiones, generar acciones que si hubiésemos estado muy serenos no lo hacíamos. Muy cierto. Pero como tengo al ira, pensar en eso podríamos anclar momentos positivos y tomar la ira para utilizar respuestas positivas en base a ese tipo de estímulos. Acuérdate que, como tú habías dicho, Roberto, la ira nos prepara para algo. De manera de nuestra biología, la ira nos prepara para algo. Ahora, que esa preparación donde mi cuerpo ya se tensa de una manera particular, donde mi respiración cambia, donde aumenta mi presión sanguínea, pues la ira me está preparando para algo, pero yo quiero que el desenlace de mi ira sea algo útil, no sea algo que termine como una manifestación que es aprendida de violencia hacia el otro. Me parece que vivimos en una sociedad donde la violencia prácticamente se promueve, la violencia se interpreta como que es una fortaleza, y la violencia no trae otra cosa que no sea afectar las relaciones con el otro. Me encanta esa respuesta, profesor, porque estamos viendo la ira como una norma, como algo que está controlando de forma, ¿verdad?, gradual nuestra sociedad, la forma en que se está reaccionando continuamente. Hablábamos de cuando nosotros transitábamos en la carretera y vemos cómo la ira está dominando muchas de estos conductores jóvenes. Así que hay algo que también me encanta, excelentes recomendaciones, profesor, sobre el miedo. Mire lo que dice la palabra del Señor sobre el miedo en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Y a nivel neurofisiológico, antes que el profe ahora traiga lo que es la ciencia de la neurolingüística, a nivel neurofisiológico pasan tres cosas en el cerebro. Hay tres tipos de miedo.
como estábamos conversando, el miedo como respuesta a un evento. Ese tipo de eventos se almacena en el hipocampo y pues ese tipo de memoria pues trae patrones de miedo cuando me enfrento a esa realidad. El miedo que es inducido, supongamos que mi mamá le tiene miedo a la playa y me dice desde pequeño, no te metas en la playa que el mar es peligroso, es traicionero. Yo nunca tuve una experiencia, crecí y le tengo miedo a la playa. Y hay un miedo que es cuando un patrón neutro se asocia con un patrón de miedo y ese patrón neutro empieza a generar el miedo. Sucede mucho en los niños de 5 a 6 años cuando te dicen, le tengo miedo a la oscuridad. Hablábamos de eso en la última clase. Y dice, pero nunca ha pasado nada, no ha habido un evento. Que son 3 tipos de patrones de miedo, ¿verdad? Y la Biblia nos enseña como fundamento y base, ¿verdad? De cómo enfrentarlo, pero desde el punto de vista de la programación neurolingüística. ¿Cómo se trabajaría con esos eventos de miedo? Okay. Ese miedo aprendido, perdón, profesor, sí. ese miedo aprendido, como dice el licenciado, sobre lo que a mí me enseñaron, que mi mamá, mi abuela tenían miedo, no te subas ahí que te caes. Y todo el tiempo ese discurso, yo digo ese discurso de miedo. Claro. Los miedos son infundidos pues por nuestras experiencias a través de la crianza de figuras de autoridad en nuestra vida, que a su vez esas figuras de autoridad como nuestros padres aprendieron a temer de sus padres, etcétera. Es algo que puede ser hasta generacional. El miedo, su función adaptativa es cuidarnos, es protegernos. Imagínate que yo fuese a cruzar una avenida y no tengo miedo de los vehículos que pasan. Pues cruzaría como si nada y probablemente mi vida estaría en peligro. Por lo tanto, el miedo lo reconozco como algo que es útil en mi vida y requiero también enlazarlo con las creencias limitantes que alimentan ese miedo. Que eso es parte de los constructos que hemos tenido a lo largo de nuestra crianza. Es decir, la programación neurolingüística propone que es saludable revisar tus temores, que es saludable revisar tus miedos. Es decir, si tengo esta sensación que identifico como miedo, ¿qué me digo sobre esto? ¿Cuál es la creencia que tengo, por ejemplo, sobre la oscuridad? Entonces, que yo pueda tener una conversación conmigo mismo, porque seguramente, probablemente ese miedo fue aprendido desde la niñez, que a lo mejor tuve un primo, un hermano, conocí a alguien que temía la oscuridad y yo aprendí a temerlo. Es como los niños cuando de momento están en el piso y pasa un insecto y ellos toman el insecto. Es el adulto que dice, mira, no, el adulto es que inserta el miedo. El niño no sabía hasta ese momento. Así es. De hecho, las fobias son aprendidas. Uno no nace con fobia. Y la Muy fobia cierto. es una respuesta de temor, ¿verdad? Que exagerada, que no es racional. Cuando aprendí a temer estar en un espacio cerrado, cuando aprendí a temer las alturas, etcétera, eso tiene su génesis, eso tiene su inicio. Yo no nací con esos temores. Es interesante, profesor, porque cuando llegamos a la vida de adultez es que podemos reconocer, wow, nunca tuve una experiencia con una cucaracha y le tengo fobia. Nunca pero es que entonces empiezo a entender que, es que mami, es que tití, es que papá le tenía miedo a los ratones, y es que fue un miedo completamente aprendido. Sí, que nuestro entorno incide también sobre los patrones de miedo, no solo nuestras experiencias. Definitivamente. Exhortamos a estos padres, a nuestros padres televidentes, oyentes que nos están viendo. El miedo la crianza es bien importante. Muchas veces recuerdo cuando, sabes que si no te lo comes todo te van a llevar en un saco. Si no te mira, cuidado con aquel que te va a hacer X o Y cosa, ¿verdad? Y esa crianza, teniendo como esa crianza de miedo, teniendo como ese refuerzo, teniéndolo como un refuerzo para lograr un comportamiento en nuestros hijos. Hay que tener cuidado porque repercute en la adultez. ¿Y qué tal cuando desde la niñez comenzamos a insertar una relación con Dios desde el miedo? ¡Wow! Donde si haces esto te va a pasar esto, tal y cual cosa. Entonces llegamos a la adultez y podríamos tener dificultad para tener una relación con Dios Padre desde lo filial, desde el amor, y quizás tendríamos esa noción en mi desarrollo espiritual de temor.
Entonces hay que trabajar eso porque como seres humanos somos físicos, somos emocionales, pero también vivimos la espiritualidad dentro de este físico. Mi espíritu reside en mi cuerpo, no reside fuera de mí. Por lo tanto, mi relación con Dios requiero entonces poder identificar cuánto de lo aprendido de los temores ¿verdad? Por las influencias que he tenido, lo he traspolado a mi relación con Dios. Y es muy cierto. Y es muy cierto porque muchas veces lo que a veces sale de la boca de como padre, si Dios te va a castigar, Dios te va a X o Y cosa, entonces muy cierto, eso tiene una repercusión en nuestra relación ya cuando nosotros entramos en unas edades jóvenes, adultas, te vas a ir al infierno, importante fomentar una relación verdaderamente basada en el amor del Señor. Y repercute profundamente en la manera en que podemos generar bienestar en nuestra vida, porque cuando, digamos, desde niño no podía expresar mi sentir, mi opinión, porque tenía que callar, porque se interpretaba con que no es tu lugar para opinar, no es tu lugar para decir. Llegamos a la adultez y comprometemos nuestra identidad por temor a lo que van a pensar de mí. Pero cuando yo aprendí que requiero callar, que temer de expresar quién yo soy genuinamente por la opinión del otro. Nuevamente, no nací con eso, fue aprendido. Y hay muchos aspectos de nuestro proceso cotidiano donde están presentes estos elementos de emociones que aunque tienen una finalidad de ayudarnos, se ha trastocado de tal manera que termina limitándonos. Y esa limitación es directamente proporcional, por lo que hemos visto en la oficina o usted con todas las personas que atiende, a una persona que crece con inseguridad, con falta de autoestima, con miedo a expresar sus ideas, porque le teme al fracaso, cuando el fracaso no es más que un escalón hacia el próximo nivel. Las personas, hay compañías importantes en el mundo, por poner un ejemplo, que no aceptan personas que en su currículo no hayan fracasado antes, porque si no fracasaste antes, no tienes expectativa de crecimiento, no sabes lo que es levantarte de la caída. Pero cuando es lo que usted dice, cuando hay una teoría más de castración, de imposición, de autoridad, de no darle el lugar al niño, aún la Biblia dice, y los padres a veces se confunden, dice, honra a tu padre y a tu madre para que te sean largos los días en la vida, pero un verso más abajo dice, padre, no lleves a ira a tu hijo, es decir, respétalo como un ser humano, como lo que es, escúchalo, compréndelo, sé empático. Sí, llévalo o trátalo desde el amor, no es que no se corrija, pero es lo que usted dice, y esos miedos, falta de autoconfianza, muchas veces vienen de nuestro entorno más cercano, no con el propósito, pero es como usted dice, pero vienen de ahí. Es hermoso, Robert, porque ese segundo versículo que tú estás mencionando pone en práctica y hace que el adulto accione en base a la paciencia, en base a la paciencia y dominio propio, porque cuando estamos hablando de la ira, no llevar a qué, al furor, no llevar a exacerbar ese coraje en nuestros hijos, y eso tiene mucho que ver y tiene una relevancia bien importante. Y trastoca mucho cuántos hijos no crecen y usted ve a los padres solo en un home o cosas así y dicen, pero no tiene hijos, qué malos hijos son. Bueno, revise, quizás es que no nace, es solo su papá, lo respeta, pero no hay ese amor sembrado en el corazón del niño porque hay un trauma del desarrollo de la niñez. Definitivamente. La ira, como todas las emociones aplicables a todas, puede ser sana, pero también podemos experimentar iras enfermizas. Wow. Porque afectan nuestras relaciones, afecta mi sentido de plenitud y de bienestar en la vida. Hay personas que pueden pasarse como en guerra con todo, en guerra con el mundo, todo le molesta, pueden entrar en el estado, en la emocionalidad de ira con una facilidad increíble. Muy cierto, profesor, y ahí entonces nubla y opaca lo que es esta emoción de alegría. Vemos que las emociones predominantes o latentes mayormente en un día puede ser el coraje, la ira, pero también la alegría es parte de nosotros. Definitivamente. Y estas personas carecen de ese momento. Y eso es lo que queremos cultivar. Emocionalidades que me alimentan, que son nutritivas.
Y hay muchas personas que quizás están experimentando una escasez de alegría en su vida. Mire lo que, muy cierto. Proverbios 15, versículo 13 dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Mire eso. Pero añade un poquito más. Mas para el dolor del corazón y el espíritu se abate. Voy a volverlo a leer. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y eso viene por varias razones. La Biblia no se equivoca a nivel químico en el cerebro y a nivel eléctrico. No podemos expresar alegría si no viene de adentro. Es correcto. A nivel pues químico no desarrollamos endorfina, no hay serotonina, todas esas cosas que no hay dopamina, que son relacionadas al placer, a la alegría, aunque exceso de dopamina puede redundar en la adicción. También las personas que tienen problemas de adicción tienen problemas de dopamina. Y no estamos hablando de adicción solo a cosas, ¿verdad? Como drogas y cosas así. También adicción al videojuego, adicción al teléfono celular, a la tecnología. Y a nivel eléctrico es que hay actividad de 15 a 18 hercios, que es lo que provoca en nosotros que se provoque a nivel químico esa respuesta. Y evidentemente, si viene del cerebro, la respuesta fisiológica o corporal, como dice el profesor, va a ser extremadamente percibible y contagiosa. Pero les tengo que decir algo, se acabó. Hoy no nos da más el tiempo. Les dije desde el principio que era una serie de programas donde íbamos a tocar 7 puntos esenciales para hablar, transitar de cómo lograr el equilibrio para llevar una vida saludable, porque si el cerebro no va bien, es la respuesta después a la ansiedad, ataques de pánico, depresión severa, inclusive con respuestas fisiológicas no agradables como un stroke, un paro respiratorio que puede acabar con nuestra salud y en ocasiones con nuestra vida. Ya saben, pendientes al próximo episodio de Cerebro Renovado, donde hablaremos de los 7 puntos importantes, ¿verdad? O 7 emociones importantes desde la base de la neurolingüística en sincronía con la palabra. Y vamos a tener acá al profesor José, que estará con nosotros, Neurocoaching, CEO de Neurocoaching Academy, para tratar con nosotros todos estos temas de suma importancia. Pendiente al próximo programa, empezaremos donde nos quedamos para seguir la secuencia, la alegría. Y recuerden siempre, por favor, para comunicarse con el profesor, para estudiar neurocoaching, porque si dirán, bueno, es que no necesito eso, no trabajo en liderazgo, es que usted es un coach para su hijo, es que usted es un coach para su hija, es un coach en su hogar, usted, es decir, puede trabajar en eso dirigiendo a otras personas. Profesor, ¿cómo pueden comunicarse con usted? Pueden conseguirnos en internet en la página www.neurocoachingacademy.com o llamar al teléfono 787-485-8601. Dios les bendiga. Y para comunicación con nosotros, Caguas Neurofeedback BTC, recuerde 787-210-9087. Y recuerde siempre, ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esa es la herencia de los siervos de Jehová, y tu salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Dios les bendiga. Hasta el próximo episodio. Este ha sido el programa Cerebro Renovado, presentado por el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández. No olvides sintonizarnos la próxima semana.